De Primera Mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarles como cada semana, este encuentro de Primera Mano en Red Guaraní. Saludo a mis compañeros, Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Carlos, buenas noches a nuestra invitada, a los televidentes, mi respeto de siempre. Alfredo Boxia, ¿cómo anda? Carlos Báez, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, qué semana, qué días. Son muy intensos en el país lo que ocurre en diferentes ámbitos y en diferentes aspectos. Ni bien concluidas las elecciones generales, todo esto que se suma entre exponentes importantes de nuestro país y con una decisión muy importante también que se tomó esta tarde en el Congreso Nacional. Saludamos a nuestra invitada. Ella es diputada electa por el Departamento Central. Rocío Vallejos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos, Andrés, doctor Boxia, Estela y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, podemos hablar de... usted fue fiscal de delitos económicos, ¿verdad? Fiscal de delitos económicos, sí. Sí. Bueno, pero hablemos un poquitito antes de lo que le dejó esta elección, lo que dejaron estas generales del 22 de abril, donde con Patria Querida usted obtiene una banca en la Cámara de Diputados por el Departamento Central. Así mismo. Bueno, comenzó un tiempo antes, todo esto hace un año y un poquito, donde recibo la invitación de Patria Querida para formar parte de este proyecto político, que el 22 de abril nos fue muy bien, o sea, se obtuvieron 3 bancas en senadores, 3 bancas en diputados, yo por el Departamento Central con 40.500 votos. Es primera vez que estoy en el campo político partidario, porque hacemos política todos los días donde estamos, pero una experiencia nueva para mí y bueno, muy contenta por el apoyo recibido por la gente del Departamento Central. Lastimosamente no alcanzaron los votos para que entre el segundo de mi lista, pero de todas maneras fue una muy buena elección. También fue el único partido del tercer espacio que pudo entrar a la Junta Departamental. Son 10 colorados, 10 liberales y 1 de Patria Querida, por el Departamento Central. Y si hablamos de capital, ya sabemos lo de Villarejo y García, que logran 2 bancas en la Cámara de Diputados. Y está lo que sucede con Fidel Zavala y la gente que forma parte de Patria Querida también y que logra 3 bancas. 3 bancas en el Senado. 6 en total tienen en el Congreso. En el Congreso. 6 en total. Bueno, y ahora, y a partir de ahora que... Bueno, ahora nosotros de hecho ya comenzamos a reunirnos con los compañeros, a ver las diferentes propuestas que vamos a estar canalizando ya a través de las cámaras, ver la organización. Todos somos nuevos en lo que es la integración del Congreso, ninguno de nosotros estuvo en ningún momento en esto, entonces estamos en constante comunicación para bueno, hacer el mejor papel posible dentro del Congreso. Ese fue nuestro lema de campaña, renovar, ir a trabajar por la gente y seguir escuchándole a la gente los proyectos que vayan planteando y sobre todo el Departamento Central. Durante toda la campaña, como hablábamos un poco antes de comenzar el programa, uno se da cuenta que existe mucha ausencia de autoridad. Existen muchas falencias en muchas áreas. Nos preocupa muy personalmente, me preocupa el tema de microtráfico. Está destruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. No tenemos centros de rehabilitación para aquellos que ya están en el campo de la adicción. Nos preocupan la gran cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Queremos potenciar fuertemente lo que es el Servicio Nacional de Promoción Profesional con presencia importante en si es posible, en cada barrio del Departamento Central, para que los chicos que no tuvieron oportunidad de terminar sus estudios o no puedan acceder a la universidad, por lo menos tengan un oficio. Y bueno, muchos proyectos encaminados sobre todo a los sectores más vulnerables, como nos dice la gente, no se olviden de nosotros, vuelvan. Y vamos a volver ya como autoridad, escuchando las necesidades puntuales de todos los ciudadanos. Diputada, los abogados suelen autodenominarse, incluso algunos, no es una manera peyorativa de abogados pasilleros. Sí.
a los que transitan por los pasillos de los tribunales atrás de sus expedientes, ¿verdad? Sí. ¿Algún problema con eso? No, nada. Yo soy abogada pasillera actualmente. No, va a cuenta de lo siguiente, Andrés. Se volvió una política callejera. Sí. Caminaste, doctora. Caminé 19 muchísimo. distritos de Central los conociste bien. 3 veces hicimos los 19 distritos de Central. Hablar con la gente, es como salir de tu zona de confort, de tu microclima, de tu bienestar y darte cuenta que en realidad la necesidad más allá de tu zona es demasiada, ¿verdad? Los abuelitos de la tercera edad, los niños, las personas con capacidades diferentes que claman un mejor servicio. Obviamente te conocían. Bueno, hay un sector, ¿verdad? Porque mi trabajo siempre fue técnico, como yo no provengo del mundo político, mucha gente me conocía por el trabajo de fiscal. Entonces, gente mayor, gente del ámbito judicial, sí, ¿verdad? Me reconocían y muchos que luego contándole un poco mi historia fueron conociéndome y también a través de las personas que trabajaron conmigo. Mi equipo en el Departamento Central es maravilloso, un grupo de personas que fuimos aumentando en número porque Patria Querida, como todos sabemos, en este momento no tiene una representación en el Congreso y fue un poco volver a armar y habían algunos concejales, habían algunas personas y mucha gente que se fue sumando. El entusiasmo fue creciendo y la gente se fue sumando. Doctora, sí, adelante, sí. Hablábamos un poco antes de entrar al programa y caíamos en la cuenta de, como usted decía, salir de esa zona de confort y comprobar que el ciudadano no existe para las autoridades. Sí. Y me contabas algunas... Sí, un caso específico, sí. Eso es lo que a mí más me dolía. Y cuento un caso específico en una ciudad que no voy a dar el nombre para no comprometer, donde me llama la persona referente del lugar y me dice, bueno, en este lugar hay una familia por cuyo patio pasa la cloaca. Yo le decía, no puede ser, por favor te pido que vengas y veas. Bueno, le digo, yo no me voy a ir en mi rol de política ni de campaña política, me voy a ir como abogada. Me fui, efectivamente eso era así, era una cosa que, bueno, ustedes se imaginarán. Entonces le dije, bueno, vamos a la institución municipal, nos fuimos, conversamos me presenté como abogada a estas personas y la situación, ¿verdad? Y luego toda la dirección con el jefe se apersonaron al lugar donde estaba ocurriendo este hecho. Entonces, muchas veces duele que la autoridad a la primera no concurra al llamado a la ciudadanía, ¿verdad? Esta es una situación que viene hace muchísimos años y yo no me puedo imaginar vivir en un lugar como eso. Estuve 15 minutos, media hora, realmente era imposible. Habrían niños, habían personas de la tercera edad viviendo, era una propiedad importante y se veía cómo todas las casas encaminaban sus desagües que iban directo a la calle y eso luego se canalizaba y pasaba por su patio. Entonces, hablábamos un poco con Estela de esa ausencia de autoridad y de que al ciudadano se le dé su lugar a la primera, que todos los funcionarios públicos respondan al pedido del ciudadano, sea quien sea y en la situación que esté, y que le dé una respuesta desde la institución donde se está. No es la primera vez que yo voy a estar en una función pública, ahora diferente porque es la ciudadanía la que me eligió y la que me pone en ese lugar, pero de 14 años de trayectoria pública, nunca perdí de vista que yo era una servidora pública, que los que me pagaban el sueldo eran todos los contribuyentes. Tuve una política de puertas abiertas en todas las instituciones en las que estaba. Incluso recuerdo que en el Ministerio Público, que es el lugar donde estuve 12 años, muchas veces llamaban los abogados línea baja, todavía no, el WhatsApp no existía en esa época, y pedían una entrevista conmigo. Entonces yo le decía, pero ¿por qué si a lo mejor podemos solucionar por teléfono? Porque a veces para preguntarte 2 cositas, venir hasta acá, ¿verdad? Era muy... respetaba mucho el tiempo de los demás. Y eso en todas las funciones que estaba. Es más, cuando estaba en aduana había una agenda de personas que querían venir y tener una entrevista conmigo. Yo las llamaba por teléfono y le decía, bueno, soy fulana de tal, ¿qué necesitas? Solucionemos por teléfono, ¿verdad?
respetuosa del tiempo ajeno, respetuosa de saber que era una servidora pública y que tenía que tener las puertas abiertas. Para mí ese es el concepto de funcionario público. Lo voy a mantener como diputada de la Nación, no tengo por qué cambiar, tengo 14 años de experiencia en eso, entonces un poco ya con la sensibilidad extra de haber vivido, estaba en las calles, eso me ayudó muchísimo y siempre dije antes del 22 de abril que ya era una ganadora, porque conocía la realidad de miles de compatriotas y de cada distrito del Departamento Central. Y eso nos permite encarar el trabajo de una manera diferente y con un compromiso que crece día a día, también por la confianza que nos sigue dando la gente y en las redes sociales, en forma personal. Y bueno, no se puede defraudar esa confianza. Es muy bueno escuchar que ustedes, los electos, van con todas esas ganas, esa ilusión de querer cambiar el mundo. Sobre todo, usted citó dos problemas sociales que son muy latentes y muy graves: el microtráfico y la vulnerabilidad de los jóvenes por falta de trabajo, de oportunidad para el estudio. Si todos, cada uno de los 80 diputados, tuvieran escogieran uno o dos de estos problemas y lo hicieran realidad en estos 5 años, cambiaríamos el país. Pero la realidad es que usted va a pertenecer a una bancada minoritaria y que probablemente encuentre un murallón enfrente al cual va a tener que sortear para poder llevar adelante sus proyectos. ¿Qué están haciendo hoy, ya a sabiendas de esa lista de diputados definida, en ese bloque minoritario, de manera a juntarse, de presentar una fuerza, una sola fuerza, y de ser verdaderamente una opción del cambio y no estirar cada uno hacia su lado y tratar de cambiar solamente desde su partido, desde su movimiento? ¿Están ya haciendo esos contactos? Sí, de hecho que dentro de los 10 días de jornada de juzgamiento en la que yo estuve participando, en las mesas mismas, en los recesos, nos encontrábamos con los candidatos de los otros partidos y conversamos de la necesidad de unirnos. O sea, yo creo que hay un consenso en cuanto a eso. Después de este juzgamiento que terminó la semana pasada nomás y que fue bastante cansador, bueno, estamos un poco reordenando dentro del partido, pero sí ya con miras a reunirnos en los próximos días con los representantes de las otras terceras fuerzas, ¿verdad? Entonces, armar ese bloque que vos decís, pero existe un fenómeno muy importante en diputados. De 80 diputados, 56 son personas nuevas, ¿verdad? O sea, a lo mejor no hay más espacio, más tercer espacio, pero sí son personas nuevas. ¿Cuántas? 56. 80. 56, o sea, 24 lo que harían el recuto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor peco de optimista, pero si uno plantea, Andrés, un proyecto para combatir efectivamente o para fortalecer el SNPP, darle muchos recursos para que haya muchos técnicos que puedan, en alianzas con el sector privado, implementar y capacitar. Y les pongo un ejemplo que me tocó ver, porque como decíamos, se aprende tanto en esto. En Lambaré, un modelo espectacular llevado a cabo por una iglesia cristiana que está al pie del Cerro Lambaré, que tiene una muy buena infraestructura. Ellos trabajan con el SNPP, proporcionan toda la infraestructura, aulas, computadoras, todo, incluso con apoyo de un gobierno extranjero se hicieron más aulas y trabajan con los técnicos del SNPP. Una zona bastante vulnerable y 1.500 personas cada año salen con un oficio. Totalmente gratuita es la enseñanza. Entonces, un modelo, las cosas buenas hay que contarlas en primer lugar y en segundo lugar hay que imitarlas. Buscar algún tipo de mecanismo para que el sector privado se involucre en esto, y qué sé yo, una fábrica en Capiatá, por poner un ejemplo, que tenga una estructura, una infraestructura, que en determinadas horas puedan ir los técnicos y enseñar a la población más vulnerable oficios, ¿verdad? Pero para eso necesitamos mucho más técnicos seguramente en el Servicio Nacional de Promoción Profesional para dar abasto a esa demanda y un servicio totalmente gratuito. ¿Quién podría decir que no a eso? O sea, yo pienso de esa manera, ¿verdad? Si hay tantos jóvenes y me dijeron que la gran mayoría de los nuevos diputados son personas jóvenes, no podemos estar ajenos a esta realidad.
En Central, el 20%, si no es más, de la población entre 15 a 29 años ni estudia ni trabaja. Eso es algo que va a explotar en cualquier momento y que va luego por el costado, a los vicios, algunos a la delincuencia, otros a la depresión. Otro problema, doctor, que me preocupa bastante, el tema de salud mental. No tenemos programas, esto va en aumento, tenemos más casos de problemas de salud mental y es algo de lo que no se habla mucho, ¿verdad? Entonces, fortalecer eso con lógicamente que siempre acompañado de los técnicos pertinentes en cada área, porque Rocío Vallejo apenas es abogada. Entonces, bueno, trabajar con los médicos, ¿qué podemos hacer en tema de salud mental? ¿En dónde tenemos que fortalecer? ¿Cómo debemos encarar? El tema de microtráfico, centros de rehabilitación ya es la última etapa. Ya tenemos al joven, al chico adicto, ¿qué necesitamos hacer para que la gente no caiga? Trabajar con las autoridades. Al adicto se le lleva a la comisaría. Exactamente. Sí. Doctora, me dijiste que no tuviste tiempo de recuperarte del agotamiento de la campaña porque entraste en el agotamiento del juzgamiento de actas y del control postelectoral. Entre los que dicen que aquí hubo un fraude sistemático y monumental y el otro extremo que dice que la oposición está pichada y que fueron elecciones re normales, ¿cuál es tu valoración de estas elecciones? Bueno, hay que decir que el fraude, ¿dónde se comete? Pues eso es lo primero que tenemos que delimitar. El fraude se comete el día de las votaciones. En la elaboración de las actas se comete el fraude. Y en las mesas, porque ese día todo fue nuevo para mí, recorrí muchísimos locales, estuve en la conformación. Entonces, en todas las mesas habían representantes de los partidos tradicionales. En algunas mesas habían representantes del Frente Guazú, o si no, se completaba por mutuo consenso entre colorados y liberales. ¿Qué pasa? Y terminé en un colegio, Mariano Roque Alonso, donde estaba como apoderada mi hija, entonces terminé ahí mi gira y me metí a contar votos a una mesa. Llegó un momento en que ya no veíamos. Se hizo la noche y bueno, y esto es un voto en blanco y miramos entre tres para ver si no era un voto en blanco, no había una X encima de la cara de alguien, ¿verdad? Entonces se elaboran las actas, listo, tanto para lista 1, lista 2, lista 32 listas prácticamente en todas las papeletas, 6 papeletas. Se hacía el acta. ¿Qué pasa? Cuando vos haces el acta, esas papeletas pasan a ser basura. Entonces, si vos tenés un problema, el acta es la que define absolutamente todo. Entonces, ese documento, ¿cuándo se elabora? En el momento del 22 de abril, al terminar la jornada. Por ejemplo, un acta que nosotros impugnamos, pero que finalmente seguramente que se dio por válida porque ocurría lo siguiente. Lista 1, 70 votos. Lista 2, 70 votos. Una raya en las otras 30 candidaturas, no había votos blancos, no había votos nulos, 140 total. Pido yo el sobre 3, exactamente igual. Impugnamos y probablemente el sobre 1 salió que era exactamente igual. Entonces, ¿contra qué te vas en ese caso? Contra nada. Si vos no tenés papeletas para comprobar, no tenés las pruebas. No tenés, a no ser que alguien diga, bueno, justo Estela votó en esa mesa y dice, no, yo voté en esa mesa, hace una denuncia al Ministerio Público. Pero aún así, tampoco puede probar. Pero tampoco, claro, es su palabra contra claro, el tema es el control, el tema es el control y la responsabilidad. Pero bueno, ese es el fraude que probablemente existió siempre de los partidos grandes, los manguruyú contra los chiquititos, ¿verdad? Porque es todo legal, pues. Nos repartimos los saldos y retazos. Así mismo. Pero pasa que la oposición, sobre todo el PLRA, dice, bueno, pero además hubo fraude contra nosotros. Bueno, y ahí otra vez yo te digo lo que pasó en las mesas de juzgamiento donde yo estuve. Era una mesa así, bastante amplia, el juez o la jueza, representante de PLRA, ANR. No comenzaba si ellos no estaban, ¿por qué? Porque ellos eran los únicos que tenían los certificados originales que te dan ese día en las mesas. Después, el resto teníamos los certificados TREP, que también hay que explicar. El certificado TREP, cuando yo estaba en la mesa, viene alguien y le dice al presidente de mesa, cuando estábamos contando los votos, bueno, tenés que llenar esto, tenés que llenar rápido, porque son los certificados TREP, y le trae de las 6 candidaturas, porque en Central teníamos 6 candidaturas. Entonces dice, bueno, primero presidente y gobernador. Yo le dije, yo tengo entendido que lo que se va a contar es lo de presidente y gobernador. Como ya teníamos esas actas, entonces alguien le dicta y él procede a transcribir
El certificado TREP es una papeleta diferente al acta de juzgamiento. Y ahí es donde ocurrieron también muchos errores, que algunos pueden ser que hayan sido adrede, otros yo los atribuyo a la falta de luz. Ya se te mezclan todos los números, llegado un momento. El cansancio, la gente que estuvo desde las 5 de la mañana, la falta de preparación de muchos mesarios, que hay que decir, esto hay que renovar y debe ser una prioridad ya con miras a las elecciones municipales. Entonces, bueno, el acta TREP es diferente al acta de juzgamiento. Entonces decían, cuando estábamos en la mesa, de repente, ponerle que yo decía, bueno, Patriaguería tiene 0 votos. Entonces, lee el acta de juzgamiento que yo tenía 7 votos. Entonces, lo válido es lo que está en el acta de juzgamiento, no en el acta 3. Y eso se va cargando otra vez y creo que las diferencias fueron mínimas. Por lo que hasta ahora se conoce, casi nada. Casi nada. Entonces, casi nada, o sea, coincide... Realmente ahí cuando estábamos eran muy pocas las diferencias. Y cuando había diferencia entre el documento que yo tenía y lo que estaba cantando la persona del tribunal, yo pedía el sobre 3. Y bueno, y si coincidían el sobre 2 y el sobre 3, se quedaba esto. Este documento del TREP no era válido para meterlo como parte del juzgamiento. Claro. Ahora, para Patria Querida, ¿ustedes creen que en este binomio Colorado de Viveral de control de mesas, ustedes salieron perdiendo realmente? O sea, que no se asentó en el acta votos que pudieron haber sido ustedes. Tuvimos un caso en una escuela de Luque, donde tuvimos una altísima concurrencia, altísimo porcentaje de personas que votaron por Patria Querida, senadores, diputados, Junta Departamental y Parlasur. Y después en una mesa de 30, pues justo en ese colegio estaba mi hermano, en una mesa de 30, pero nosotros teníamos 3 personas en un colegio de 30 mesas. Le metiste a toda tu familia a controlar tus votos, doctora. A toda mi familia. Eso es laboral, eso no es nepotismo. Nepotismo electoral. Teníamos que estar en todas. Yo recorrí. Contar que no terminen dentro de la cámara ahora después. No, absolutamente. Bueno, entonces... en una mesa yo tenía 25 votos, muchísimo. Mario Paz tenía 29, Junta tenía 23, Fidel Zavala 0. Y en todas las otras mesas Fidel tenía 30, era un colegio donde teníamos muchísimo. Y en otra mesa era al revés, yo tenía 0. Entonces, lo mismo ocurrió en un colegio de Lambaré y ahí en esa mesa el juez me dice, yo impugné, porque me tocó el de Lambaré estar presente cuando se juzgó, impugné y me dice el juez, esto es lo que se llama inconsistencia estadística. O sea, es imposible, es más, en ese colegio de Lambaré sí que era increíble porque había mesas donde ganaba Fidel Zavala a PLRA y a ANR y hasta Rocío Vallejo ganaba algunas mesas y de repente Fidel Zavala 0. Esto dice, esto es imposible, pero ¿qué pasa? Lo que les decía hace rato, sobre 2, igualito. Y el sobre 1 seguramente que era igual. ¿Contra qué contrastás? Contra nada. Entonces, el problema es el control el día de las votaciones, tener un veedor en cada mesa central, tenía 5.400 mesas. ¿Cómo haces? Es por eso que Arnaldo Yucio dice que el principal responsable del control es el Partido Liberal Radical Auténtico. Porque tienen la mayor cantidad de personas en todas las mesas. Los que tienen personas en todas las mesas son los colorados y los liberales. Es todo un problema eso, porque el sistema está basado en el control mutuo. Vos me controlas, yo te controlo, pero eso excluye a los partidos pequeños. Y por el otro lado, la vez pasada le entrevistamos, Carlos, a Juancho Villamayor, que decía, bueno, la otra opción es nombrar ciudadanos por sorteo como una carga pública. Y decía, yo les aseguro que si ahora hay un 15% de errores materiales porque la gente no está preparada, con ese tipo de ciudadanos va a haber 80%. Sí. O sea, es un problema. Otra posibilidad es la de involucrar a los jóvenes universitarios, pero hay que capacitarlos. La capacitación debe comenzar pasado mañana, ¿verdad? Por dar un pequeño tiempo. Pero ¿verdad? creo que esto nos lleva a volver a las urnas electrónicas. Sí, a revisar el sistema. A revisar, seguro. Urnas electrónicas con ticket. Entonces vos tenés doble control, lo que queda en la máquina y lo que se imprime y se contabiliza. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a seguir con la señora Rocío Vallejo de primera mano esta noche. Vamos a hablar de otros temas en un ratito nada más. ¿No saben qué decidió el Senado?
A decirle porque se apuren, porque no podemos hacer. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. En la Gran Feria Tigo, lleva tu nuevo smartphone 4G LTE con hasta 100% de descuento sujeto a un plan mínimo o a las mejores ofertas sin contrato, sin plan. Además, participas para ganarte un 0 kilómetro. Te esperamos del 9 al 23 de mayo en todas las tiendas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, estamos de vuelta, estamos conversando con la señora Rocío Vallejo, diputada electa por el Departamento Central, por Patria Querida. Y bueno, ponemos ahora de primera mano esto que tiene que ver con la imputación que ya se hizo ayer con respecto a 4 personas, a Messer, a su hijo, a un señor de apellido... Granada. Granada, pero ¿y el que es González o Jiménez Cartes? Jiménez Cartes. Jiménez Cartes. O No, Jiménez Viveros. Perdón. El que se fue al Banco de Fomento. Sí, señor. Bueno, y a propósito de lo que fue al Banco de Fomento, estaba leyendo que también se le imputó en el transcurso del día al que le acompañó a Jiménez Viveros, al Banco Nacional de Fomento. Sí, hay cámaras, se mostró todo. por la cámara, sí. En el transcurso del día se mostró, se contó. Hasta ayer era todo normal que pueda retirar el dinero, ¿verdad? Sí. Eso dijo la fiscal Cantero. Si no fuera por la perspicacia del cajero, que conocía el caso y que le llamó la atención el apellido. Que estaba informado. Sí, estaba informado. Y alertó a su superior. Lo más probable es que hubiera podido retirar el dinero. La doctora Vallejo es experta en combate al lavado de dinero, no experta en lavado de dinero. Usted asesoró a varios bancos en esta materia. Sí, este tema, bueno, yo hace años vengo dando charlas con relación a eso, asesora de bancos también y sobre todo charlas dentro del sistema financiero donde uno se va retroalimentando bastante también de todo lo que implica este fenómeno a nivel financiero, ¿verdad? En ese sentido, bueno, con relación a este caso específicamente, lo que hay que saber es que existen normas de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero que rigen las actividades de las entidades financieras a todas por igual, bancos, financieras, las cooperativas tienen una resolución diferente, pero todas encaminadas a conocer quién es el cliente y de dónde provienen los ingresos de ese cliente que son introducidos al sistema financiero. En ese sentido, es importante decir que nosotros, todos los que trabajamos en el sistema financiero, tenemos lo que se llama un perfil del cliente. O sea, de acuerdo a nuestros ingresos nos dicen, vos podés mover, no sé, si tenés un promedio de ingresos de 10 millones mensuales, 10 millones, y si salís de ese parámetro se genera una alerta informática y ahí te llaman y te dicen, bueno, vos por qué estás depositando 100 millones en este momento. Entonces ahí nosotros tenemos que justificar y llevar los documentos que hacen a esas operaciones, ¿verdad? Si no lo hacemos, el banco tiene 90 días para tomar una decisión con relación a ese caso. Si no se justifica ese movimiento inusual, el banco reporta esa operación como sospechosa a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y a partir de ahí, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero tiene una serie de facultades similares a las del Ministerio Público de obtener información. Es más, yo siempre digo que tiene más atribuciones del Ministerio Público en el sentido que en línea obtiene información de todas las otras entidades bancarias sobre los movimientos de esa persona. Realiza su investigación administrativa y luego, si a su criterio existen suficientes indicios de que existe el hecho punible de lavado de dinero, entonces comunica al Ministerio Público. Pero acá es muy importante también decir que el lavado de dinero tiene 2 etapas bien diferenciadas. En este caso en específico estamos ya en la etapa de la represión con imputación por parte del Ministerio Público. Pero existe una etapa muy importante y es la de la prevención, donde este sector lo regula la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero a través de las diferentes resoluciones que emite
Una es para bancos, financieras de casa de cambio, otra resolución para cooperativas. Existen resoluciones para el sector inmobiliario, para los escribanos, para el sector de venta de vehículos, para las casas de juegos de azar. Es decir, todos estos que mencioné y muchos otros más son llamados sujetos obligados por ley a prevenir que su actividad sea utilizada para lavar dinero. Entonces, en ese ámbito, en realidad, estamos involucrados todos. Cuando nos piden del banco documentos, es en base a las normas de prevención del lavado de dinero. Es más, si nosotros pagamos de forma anticipada una deuda que tenemos, también se genera una alerta en el sistema, porque si yo saco 100 millones de préstamo y digo, bueno, puedo pagar 5 millones al mes, y de repente me voy y cancelo 90, eso genera una alerta, y me van a preguntar, ¿de dónde sacaste los 90? Para cancelar anticipadamente tu crédito. O sea, no es solamente lo que entra, sino también lo que sale. Lo que sale también, a veces te preguntan por qué estás retirando tanto dinero. A lo mejor eso es lo que generó un poco la alerta también en el Banco de Fomento. Doctora, de acuerdo a lo que uno lee y por los índices de los organismos internacionales que nos colocan en pésima posición con respecto a la prevención del lavado de dinero, ese sistema que usted describe tiene muchísimas vulnerabilidades, ¿verdad? Ahí entramos otra vez a los niveles de control que aplica cada institución financiera. Existen instituciones financieras que son sumamente rigurosas. Dentro de lo que es la estructura de prevención del lavado de una institución financiera, existe un departamento que se llama de cumplimiento, una gerencia llamada de cumplimiento. Se deben elaborar manuales de políticas de prevención del lavado de dinero. El área que se involucra también en cada institución es la de auditoría interna. Cada institución debe tener una auditoría externa del tema del lavado de dinero. Por otro lado está la supervisión que se hace aleatoriamente o de acuerdo a un cronograma por las autoridades de control del Banco Central del Paraguay. Es decir, tenemos muchos métodos de poder decir, bueno, esta entidad está cumpliendo o no está cumpliendo. Ahora, debemos analizar pues, si esos controles están funcionando, ¿verdad? Y si una vez que llega el reporte se puede dar una respuesta desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero de qué es lo que está pasando. Cuando yo salí al Ministerio Público, ya van a ser 7 años, se estaba en un plan de formar tipo una fuerza conjunta entre varias instituciones, CEPRELAT, Ministerio Público, Subsecretaría de Estado de Tributación y otras más, de trabajar en forma conjunta. En un caso tan complejo como este, un delito transnacional, su origen, de acuerdo a las noticias, tiene origen en hechos de corrupción en el Brasil, y luego sigue todo un circuito el dinero como para poder darle una apariencia lícita, porque partamos de qué es lo que es el lavado de dinero, es darle una apariencia lícita a algo que tiene un origen ilícito. El lavado de dinero no va solo, yo tengo que conectar este dinero que digo que es sucio con un hecho punible anterior, que puede ser contrabando, corrupción, como es el caso que se está investigando, drogas, armas, trata de personas. Así un catálogo de hechos de los cuales debe provenir este dinero sucio, al cual luego se le quiere dar una apariencia lícita a través de todos estos negocios financieros que están saltando por medio de este caso, por ejemplo. Doctora, el caso Messer, para usted que es experta en este tema, ¿dónde están los errores? Bueno, manejamos información por los medios de prensa, por las redes sociales, ¿verdad? Si es que existió esa gran cantidad de dinero de la que se habla, además de 40 millones, creo que... Quiero leer la serie de tweets de Aníbal Espínola, que nuestro compañero que cubre el tema. Dice, Messer y su grupo operó con el BNF, Banco Estatal, Continental, Itaú, Amambay, Cambios, Irendahue y Puente Casa de Bolsa. Con algunos movió miles de millones guaraníes, compra de bonos del Tesoro Nacional y acciones. También compraron acciones en Estados Unidos y Canadá por $2 millones mediante operadoras bursátiles, JP Morgan, Goldman Sachs, MetLife. Chay S.A., la agroganadera de Messer, compró de Estados Unidos un avión usado por $525.000. La firma Chay recibió en su cuenta del BNF, y esta es la parte que a mí me llama la atención, doctora. La firma Chay S.A. recibió en su cuenta del BNF la suma de $41.825.000 entre 2013 y 2017. Muchísimo dinero. No estamos hablando
$1 millón. No. 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Ahí la entidad tiene que tener una justificación muy sólida porque esa cantidad de dinero recibida tiene que tener su contrapartida en el origen de ese dinero. Entonces, si se recibió en esa cuenta 40 millones de dólares, esa empresa debe justificar de dónde viene. Fue venta de ganado, fue venta de inmuebles, rendimiento de acciones. Pero vamos a suponer que no hizo. Que no hizo. ¿Qué hace el banco? El banco tiene que generar lo que hablábamos hace rato, un reporte de operación sospechosa. Se va a CEPRELAT. A CEPRELAT. A CEPRELAT. Exactamente. Y ahí un poco lo que hablábamos hace rato. Cuando usted, disculpe que me ría, porque no estamos hablando de una caja de cambio rara ahí en Ciudad del Este, cerca del río. Estamos hablando del Banco Nacional de Fomento, un banco estatal. Obligado a informar ¿a quién? A la CEPRELAT. Sí. Organismo directamente dependiente de la Presidencia de la República y obligado, por tanto, al recibir el informe a actuar. Sí. Lo que vimos aquí en estos días fue una tristísima parodia de la falta de esta farsa que es la institucionalidad cuando se trata de personajes amigos del poder, ¿verdad? Desde la tardanza en la Fiscalía, que no vio un enorme sello que decía urgente y dijo yo no sabía, hasta el informe de la CEPRELAT que aparece después que todo el escándalo se inicia y el informe ya estaba listo en diciembre. Es decir, hay una complicidad general acá que parece escandalizar más a los extranjeros que a nosotros que ya estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Bueno, y en eso es lo que no tenemos que caer en la costumbre, ¿verdad? De estar, hoy es noticia, mañana deja de serlo. Esto es muy grave en realidad. Nosotros estamos para ser evaluados este año en cuanto al tema del lavado de dinero. En su momento estuvimos en la lista gris, luego al cumplir los requerimientos internacionales pasamos a estar bien en la lista blanca, pero podemos volver a la lista gris. ¿Y qué implica eso? A lo mejor decimos, bueno, eso a mí no me afecta, pero en realidad nos afecta a nivel país porque afecta a las inversiones. Alguien que va a invertir no va a querer venir a un país donde justamente en este tema, donde todo es controlado porque afecta directamente a toda la situación financiera del país. Entonces esto es muy importante. Debemos fortalecer y realmente ya tenemos un presidente electo y este presidente electo debe fortalecer esta institución de CEPRELAT que tiene 7, 8 personas que realizan análisis de los reportes de todas las instituciones. Creo que del presupuesto $1 millón año tiene CEPRELAT. Es poquísimo. Hay que comenzar fortaleciendo esta institución. Si de verdad queremos combatir y luego dentro de la institución, no conozco a cabalidad cómo se determina la prioridad de casos a ser analizados, algo que yo siempre dije, ¿verdad?, que la institución que reporta una operación sospechosa, porque uno puede reportar, bueno, Juan no cumplió, entonces yo le reporto. Juan vuelve a incumplir, vuelve a salir de su perfil, le vuelvo a reportar. Pero no existe en la ley una obligación de que la institución financiera le cancele la cuenta a Juan, no existe. Pero sí, eso es una decisión de política institucional. O sea, yo estoy en una institución donde realmente si Juan incumplió 2 veces, bueno, Juan deja de ser cliente por una disposición de política institucional. Nosotros no queremos seguir trabajando con Juan si Juan no nos justifica de dónde sale su dinero. Porque el reporte se fue, pero no tenemos un retorno de lo que pasó con el reporte. Eso es también algo que hay que rever, si hay que ajustar legislativamente o fortalecer a nivel de recursos de esta institución. Eso hay que decirlo también. Pero una doctora, cuestión generalmente los bancos directamente no habilitan las transacciones si es que no se justifica. Es decir, no es que yo apruebo la operación y aviso a CEPRELAT. Me parece que los bancos no aprueban la operación, no permiten. Vos ya metiste el dinero al banco, ya entró el dinero. Llegó del exterior, claro, pero no tenés disponibilidad hasta que pruebes con documentos el origen de ese dinero. Bueno, y ahí entra un poco la política de cada institución, donde algunas instituciones son mucho más rigurosas en sus controles y otras no tanto. Porque cuando te viene una transferencia... son rigurosas con Juan Pueblo, claro, pero no con los grandes sí, clientes. Claro. Porque hay también algo que dice la ley, que cuando el dinero viene de una institución financiera del exterior, no es un banco de los Estados Unidos, se supone que ese banco, antes de transferirte el dinero, ya analizó el origen de esos fondos. Entonces como que ya hubo una debida diligencia en ese banco que transfiere el dinero. Pero
De todas maneras, uno tiene que siempre, como institución, hacer una diligencia mínima de cuál es el origen de ese dinero, mínima, porque de todas maneras pueden haber dentro del transcurso otras cuestiones que puedan afectar a la institución financiera. Y en sí este luego. caso, ¿usted tiene conocimiento qué hizo exactamente el banco? No. Yo Entiendo. a través de lo que está sucediendo, se está publicando a través de los medios de prensa, nada más. Bueno, tenemos que hacer otro corte, otra pausa y seguimos en un ratito de primera mano. Ya volvemos. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Esta tarde en el Congreso se confirmó a la señora Alicia Pucheta como vicepresidente de la República. De la mano de Horacio Cartes y de Mario Audo Benítez. ¿Se puede decir así o no? Claro, ¿Verdad? sí. Uno lo eligió y el otro lo apoyó. Totalmente. Claro, porque son bancadas que... Sin duda. ¿Y los liberales? Y no sé quiénes apoyaron, yo no Pero tengo los llanistas sí detalles. que se quedaron en la sesión. Ah, bueno. Sí. Los liberales siempre son buenos amigos. Hay los de grupos de una, los sí. liberales buenos amigos. Bueno, Qué en cualquier lista. caso, es la primera mujer en la historia paraguaya que asume la vicepresidencia y probablemente en 1 o 2 semanas más sea la primera mujer que asuma la presidencia. Con lo cual también será la primera mujer que asume la presidencia de 2 poderes del Estado, aun cuando el movimiento feminista paraguayo no haya demostrado demasiado entusiasmo por la manera en que llegó, pero sí, no se puede negar que cierto simbolismo hay en que una mujer esté al frente de los mandos del mando principal de este país. Quizá queda para la anécdota o la discusión aquello que decía Estela hace unos programas sobre si París bien vale una misa, la vicepresidencia de la República bien vale un cargo en la Corte Suprema de Justicia. 7 años en ¿Y a el- cambio de qué? Eso vamos a saber después del 15 de agosto. Sí. ¿Qué opinión tiene usted, doctora, de la doctora Alicia Pucheta, profesionalmente hablando? Bueno, yo te puedo decir de los casos que a ella le tocó intervenir cuando fui fiscal de delitos económicos, donde siempre dictaminaba a favor de las pretensiones del Ministerio Público. Eso en la época ya donde estuvimos, porque es integrante de la sala penal. Entonces, siempre sus criterios eran a favor de las pretensiones del Ministerio Público, a veces en disidencia ella, y eso es lo que te puedo decir. Es una persona que reconocida en el ámbito docente, bueno, en la parte de la magistratura hasta hace muchos años. Y bueno, es una decisión, esta sí es una decisión política, ¿verdad? Y como decía el doctor, de alguna manera no hay que desconocer la importancia del acceso de la mujer a este tipo de cargos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora lo que sucede en el nuevo Congreso, que hay una disminución de de las mujeres que accedieron. No tenemos ni una gobernadora, si no me equivoco. No hay, ¿verdad? En el periodo anterior por lo menos había una, ahora ya no hay. Entonces la participación de las mujeres va un poco en retroceso. Pero ¿verdad? sí hay una mujer que asumió en un cargo muy importante y que usted la conoce, creo que bien, que es la nueva fiscal general del Estado, ¿verdad? Sandra Quiñones. La doctora Sandra Quiñones. ¿Qué sí. opinión tiene de ella? Bueno, como yo había dicho al inicio, doctor, escuché sus palabras, dijo que ella iba a tener la lapicera en el cargo tan importante que le toca presidir, y hoy creo que está ante un caso donde será muy importante las decisiones que tome la Unidad de Delitos Económicos a través de sus agentes fiscales, pero también la línea y la decisión bien clara y firme de la Fiscal General del Estado. Esta es su prueba de fuego. Esta es su prueba de fuego, de que ella diga, bueno, hoy le tenemos a estas 4 o 5 personas imputadas, pero
esto al ir investigando, como en cualquier investigación, te va creando como una telaraña donde van surgiendo nombres, empresas, vinculaciones. Espero tenga el coraje ella y todo su equipo de llegar a quienes deba llegar. ¿Tiene cura la fiscalía? Doctor, desde el punto de vista médico, él pregunta de esa manera, doctora. Ay, desde el punto de vista médico, bueno, vos sabés que, doctor, yo me presenté también para fiscal general del Estado. Ya nos reímos alguna vez. Sí. Él en realidad el que se rió. Sí, entonces era, no podemos decir simpático, porque en realidad es triste que el 99% de los participantes hayan mencionado que lo más importante era terminar con la corrupción interna de la Fiscalía. Entonces, si todos los que se postularon... Antes de comenzar con la de afuera. No. Comencemos por la de adentro, decían los postulantes. Entonces, también es una tarea muy importante para la doctora. Si todos los postulantes, por no decir el 100%... Incluyéndole a ella, porque ella también habló de la corrupción en la Fiscalía. Entonces tenemos que preguntarle qué está haciendo para combatir eso. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque no es solamente la de afuera. Si vos no tenés gente saneada adentro que nos represente, porque los fiscales son los representantes de la sociedad, entonces ¿en quién vamos a confiar? Entonces esa es una tarea muy importante. Por eso ella tiene a su cargo sanar lo que ella misma había detectado como enfermedad y en este momento tiene la gran responsabilidad y, como decía Estela, la prueba de fuego con este caso de llegar hasta todas las personas que hay que llegar. ¿Cuál es el sector más corrupto en el Ministerio Público, doctora? ¿El ambiental, con el tema del rollo tráfico, el penal, descuidando el tráfico de drogas, la corrupción interna de casos de delitos económicos? Denuncias hay de todas las áreas, pero yo no querría decir ni generalizar tampoco, Andrés. Eso es muy importante decir. Hay personas de primer nivel, colegas, muchos fiscales jóvenes también que entran con ese ímpetu de hacer justicia, ¿verdad? Y es un fenómeno que existe, no solamente en el Ministerio Público, lo existe en el Poder Judicial y en todas las instituciones del Estado, pero lo importante es tener la intención de sanear para poder dar una mejor respuesta al público a partir de eso. ¿Es una garantía René Fernández al frente de la investigación de este caso de lavado? Para mí sí. Yo confío plenamente en el doctor René Fernández. Lo conozco porque fuimos compañeros de trabajo, hemos compartido trabajo en varias causas y confío plenamente en él. Confío y espero, creo que los que lo conocemos sabemos de su trayectoria, de su trabajo, de su capacidad y confío que tenga independencia en este caso y que haga lo que tenga que hacer. Si usted era ministra de la Corte y le ofrecían ser vicepresidente primero y presidente de la República después, ¿qué haría? A ver, en primer lugar, en la situación específica, la doctora ya tenía todavía 10 años de... creo que 10 años, 7 años por delante. Es reconocida como una persona de trabajo y, bueno, lo que uno puede llegar a hacer todavía en la institución en que está en 7 años, creo que es mucho más de lo que puede hacer 2 o 3 meses en una presidencia, ¿verdad? Lo pensaría mucho. Por otro lado, un poco queda la cuestión de que a mí me hubiese, con todo respeto de la doctora Alicia Pucheta, con todo el respeto que me merece su trayectoria, me hubiese gustado ver como primera presidenta de la República del Paraguay a una mujer que haya sido electa por el pueblo. Un poco eso, pero independientemente, no sé si lo hubiese aceptado, Carlos. Bueno, Sí, es sobre el tema, porque yo quiero volver sobre el rol del BNF, porque no me cuadra el rol del BNF. Porque estamos viendo que en el 2015 el BNF... Pero un ratito nomás, este es el momento donde jura como presidente, como vicepresidente de la República la doctora Alicia Pucheta. Si así no lo quiere, que el pueblo paraguayo lo demanda. Felicitaciones. Muchas gracias. Invito a los colegas Aliana es el que toma... a saludar a la flamante vicepresidenta. El presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, perdón, Estela. Sí. A continuación también... En el 2015 el BNF le alertó a CEPRELAB sobre las operaciones sospechosas de las empresas de Messer
Pero basta con eso para decir yo ya hice mi tarea y permite aparentemente que se siga lavando a través del BNF. Bueno, ahí un poco lo que te decía Estela, o sea, reportó una vez, ponerle que llegó a realizar otra operación fuera de su perfil, reportó 2 veces, y ahí ya entra un poco el tema de la política institucional, si quiero o no seguir trabajando con este cliente, ¿verdad? Eso ya evidentemente decidió seguir trabajando con este cliente. Decidió seguir trabajando evidentemente con este cliente. Ahí un poco entra qué es lo que pasó, pues yo escuché o leí en alguna de las informaciones que el Brasil mismo pidió a la CEPRELAD informe sobre esta persona. En ese contexto es importante decir que la CEPRELAD es una unidad de inteligencia financiera que puede obtener información o proveer información a todos los países del mundo donde existan unidades de inteligencia financiera sobre una determinada persona. Es decir, puede ser requerida sobre una persona o ellos pueden requerir sobre alguien en el extranjero y se obtiene esa información que es incorporada al legajo y que de alguna manera a ese tipo de información es la que se dice que no se puede tener acceso por una cuestión de restricción en cuanto a eso. Pero tiene, como decía hace rato, muchas facultades la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero de investigar, más todavía un caso como este que ya está varios años en la mira de la justicia brasilera con muchos desenlaces, y cuando tenés un cliente que tiene un movimiento de 40 millones de dólares, eso no es algo usual. O sea, generalmente por más de que tenga todo justificado, siempre le pedís más documentos, ¿verdad? El señor Oscar Voidanich era un completo desconocido para la opinión pública hasta hace 15 días. O sea, nadie recordaba el nombre, excepto periodistas muy bien informados como Carlos Báez, que me está haciendo yo. Aprovechando el No, gesto. yo hice así nomás. Pero era una figura opaca y descubrimos ahora que está en el cargo hace 6 años. 6 años, pasó por 3 gobiernos y su falta de relevancia se ve traducido en el informe de un instituto que se llama de Basilea, que nos coloca como una de la nación latinoamericana con peor índice de evaluación en lavado de activos, ¿verdad? Al mismo nivel que países como Irán, Afganistán, Mozambique, Burkina Faso, Tanzania, Camboya, Uganda. No hay ningún país latinoamericano ahí, somos los únicos. Esta era realmente la cloaca del lavado latinoamericano y sigue siendo. ¿Lo conocía usted, el señor Voidanich, antes? Sí, en la época de la Fiscalía llegamos a tener reuniones, como les decía, cuando yo estaba por salir de la Fiscalía se quería hacer tipo, esa fuerza conjunta. Ya estaba él. Ya estaba, sí, 7 años, ya estaba como director de CEPRELAD. Bueno, acá pasa, a ver, lógicamente por la CEPRELAD, pasa por las regulaciones, pasa por las instituciones que apliquen las normas reglamentarias y pasa también por el control. Creo que el gran problema de Paraguay es el control. Y controlar quién controla también. O sea, a veces el control son unos dictámenes tipo muy genéricos y ir a los casos específicos. Este tipo de casos lógicamente debe llamar la atención, sin lugar a dudas, debe ser objeto de prioridad y debe llegarse a nivel de investigación a un trabajo conjunto. No esperar que termine uno para ingresar el otro, mientras vos te interiorizás qué es lo que pasa con el caso, la plata ya se fue, ya se retiró, ya se fumó, ya se escapó la gente, ¿verdad? En este tipo de casos tan emblemáticos, tan importantes, incluso a nivel internacional, porque trasciende las fronteras, debe existir un trabajo interinstitucional y esto debe ser liderado por las mismas cabezas de las instituciones. Si queremos tener resultados, las instituciones deben trabajar juntas. Eso es lo que hasta ahora no se logra. Último corte, por favor, y en un ratito volvemos, seguimos en Red Guaraní esta noche. Vamos a compartir otros últimos datos, por favor. Bueno, última parte de nuestra presencia esta noche. El presidente de la República escribió en redes sociales, inmediatamente después de que haya sido designada y jurado como vicepresidente de la República la doctora Alicia Pucheta, día histórico para la mujer paraguaya. Celebro la decisión del Congreso Nacional de designar
a la doctora Alicia Pucheta como vicepresidenta de la República, reconociendo su labor y preparación para ocupar el cargo. Hasta como último acto prácticamente de una decisión política importante, Horacio Cartes le dejó de lado a los políticos, porque Alicia Pucheta de Correa, su elegida para que se quede en su sillón los pocos meses hasta que asuma el presidente electo, decidió no darle, diríamos, esa herencia de poco tiempo a un político. Pero fíjate, lo último fue la elección de Santiago Peña como candidato Sí. de su movimiento a la presidencia de la República, diciéndoles también diciéndole a la clase Sí. política, señores, él va a ser nuestro candidato. Claro. Y no va a ser del caracú Sí, colorado, como se dice, ¿verdad? totalmente. Y acá con esto es lo mismo. Se va a Fara y viene Pucheta. Se puede ir él y va a quedarse Pucheta. Sí. No se queda nadie en la clase política. Pero convengamos que es un cargo... No, lo que quieras. El mes y medio es simbólico, es casi Bueno, pues con ese criterio nadie ocuparía también. una cuestión histórica nada más. Y aprovechar eso para darle un lugar a la mujer tiene su valor, aunque la doctora diga, me hubiese gustado que haya salido de las urnas la elección de la primera mujer En el presidenta. caso de ser presidente, ¿verdad? Pero no, es una conquista para la mujer, ¿verdad? Es un espacio. Es un espacio más para la mujer. Hablando de espacio, doctora, usted se va a meter en un espacio bastante complejo, una fauna muy particular de 80 individuos, de los cuales 56 son todavía una incógnita para buena parte de nosotros que no conocemos a todos. Eso es lo bueno. Sí, tenemos todavía una esperanza. Pueden darnos sorpresas. Pero usted sabe que ahí tendrá que tomar decisiones coyunturales cada semana, votar en bloques, separadas. Ya volveremos a hablar, algunas veces estaremos de acuerdo con usted, otras veces no. Sí. Usted sabe cómo es la dinámica allí. Pero yo espero que usted no olvide en los 5 años que sea diputada que llegó a ese cargo justamente por sus antecedentes como fiscala, en donde se ganó un prestigio muy merecido, ¿verdad? Y más allá de las cuestiones muchas veces ideológicas o coyunturales que hacen que uno vote en tal o cual sentido, yo espero que usted sea de aquellas diputadas que trate de limitar y suprimir, si es posible, aquello que tanto daño le hace a la imagen de diputado frente al ciudadano de a pie, ¿verdad? Los privilegios, los aumentos indebidos de dietas, los viajes exagerados prácticamente para placer, los nombramientos de familiares en cargos del Parlamento, el autoblindaje que se han puesto para no poder ser juzgados, los seguros médicos de primer mundo que tienen frente a una población que no tiene ni IPS, y que usted realmente sea una abanderada de esa lucha, por lo menos por la austeridad Sin lugar a de dudas. quienes ostentan cargos de representación. Sí, sin lugar a dudas, doctor, uno de nuestros proyectos es proponer la creación de una comisión de detección de gastos superfluos. Estamos convencidos de que dentro del presupuesto general de la Nación existe por lo menos un 10% de 13.000 millones de dólares que son gastos superfluos. Imagínense ustedes eso redireccionar a sectores más vulnerables y como les decía hace rato, los recorridos por Central, ir a un hospital y te digan no hay medicamentos, o ver que nuestros compatriotas tienen que ir ya a la noche para poder tener un turno a las 5 de la mañana, y a veces llegan a las 5 de la mañana y le dicen el médico no va a venir, o ya no te llegó, no te alcanzó el número. ¿Y por qué van a la noche? Porque no hay transporte de repente a la madrugada. Entonces todos esos padecimientos y ese redireccionamiento. Como siempre pongo de ejemplo algo que me ocurrió cuando yo llegué a la Dirección Nacional de Aduanas. Bueno, era la segunda mujer en la historia del Paraguay que llegaba al cargo. En el escritorio había un hermoso arreglo floral y en la sala de reuniones otro de flores naturales. Y bueno, qué lindo gesto, dije yo, ¿verdad? Pero resulta ser que al lunes siguiente había flores nuevas. Entonces pregunto, ¿qué es esto, verdad? ¿Quién es mi admirador? ¿De dónde sale esto? Y me dicen, no, esto está presupuestado, fue licitado, ganó una empresa y esto va a venir todos los lunes. No podemos tener flores mientras faltan medicamentos en los hospitales.
es como nuestra economía familiar. Si yo gano 1 millón y tengo que pagar el alquiler, luz, agua y comer, y quiero también comprar flores, pero no voy a poder comprar flores porque tengo que satisfacer mis necesidades básicas. Entonces nosotros queremos hacer una comisión. El tema de bocaditos, me contaba un colega que está en el estudio jurídico, su papá fue diputado hace muchos años, no había aire acondicionado, era ventilador, nada, lo que se comía era cocido con coquito. O sea, ¿por qué hay que gastar fortuna en los servicios de catering por una sesión de 1 o 2 días que hay que estar ahí de manera obligatoria? O sea, hay cosas que no podemos permitirnos. Nosotros tenemos un plan concreto con relación a eso y esperamos el acompañamiento de la gente. Ahí sí vamos a necesitar. La gente te va a acompañar. Los que no te van a acompañar son tus colegas. Los colegas. No, ojalá, no sé. Yo digo, ¿será que uno cuando llega ahí pierde la sensibilidad? Porque no podés. Me imagino que todos los que vienen de todos los departamentos con necesidades mucho mayores, con otras problemáticas diferentes, ¿verdad? No podés perder la sensibilidad ante eso, ¿verdad? Legislar pensando en que usted va a volver a ser ciudadana como cualquiera de nosotros dentro de 5 años y no pensando en los privilegios de esos 5 años. Exactamente. Ahí viene la mano. Exactamente. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Hablamos de todo un poco, hablamos de, bueno. No, le hicimos la pregunta clásica de qué club es. De Olimpia. ¿A quién le votaste en las elecciones presidenciales? El voto secreto, Estela. El voto de secreto. Pero se respetó tu voto en la mesa. Y me imagino que sí. No, yo soy olimpista y te cuento más. Yo fui basquetbolista del Olimpia. Salimos campeones con el Olimpia cuando resurgió el básquetbol femenino hace muchos años, más de 30 años. Era triplista. Y sigo metiendo triples, sí. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias. A los compañeros también muchas gracias, a la gente que nos acompaña siempre. Nos encontramos la próxima semana y mañana tempranito, como todos los días de lunes a viernes en Monumental AM 1080. Chao. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas.